Buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a recordar un poquito lo que hemos visto la anterior clase. Vamos a empezar primero de la definición de software. Software tiene dos perspectivas. Podemos definir software desde la perspectiva del producto y podemos definir software desde la perspectiva del proceso. Desde la perspectiva del proceso, nosotros necesitamos modelos, metodologías de desarrollo de software, uno. Pero también necesitamos modelos, metodologías de modelado. Necesitamos modelos de desarrollo, metodologías de desarrollo de software y necesitamos metodologías de modelado. Y por la perspectiva del producto, necesitamos una función y una arquitectura. ¿Cuál es la función del software y cuál es su arquitectura? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros habíamos dicho, hemos empezado esta unidad didáctica hablando de modelos de desarrollo. Luego hemos hablado de un modelo de desarrollo que se llama el estructurado, el modelo estructurado. Este modelo estructurado nos permite ver cómo va a ser el ciclo de vida o el ciclo de desarrollo del software desde la perspectiva estructurada. Y a continuación habíamos visto el análisis estructurado, que habíamos dicho que es la metodología de modelado que nos va a permitir modelar sistemas, utilizando el método estructurado. Habíamos entrado ya a hablar del análisis estructurado como una metodología de modelado. Ya habíamos dicho, el análisis estructurado tiene un modelo que se denomina modelo esencial. Este modelo esencial se divide en dos, un modelo ambiental y un modelo del comportamiento. El modelo ambiental lo hemos visto en la anterior clase, que se componía de tres elementos. Declaración de propósitos, que es el objetivo de más alto nivel en cualquier organización. Diagrama de contexto, que es un DFD, un diagrama de flujo de datos, y una lista de acontecimientos. Esos eran los tres elementos del modelo ambiental, que nos permitía ver la relación de nuestro sistema con su entorno. Ahora vamos a hablar del modelo del comportamiento. Cuando hablamos del modelo del comportamiento, seguramente nos referimos a la parte interna del sistema. Cómo funciona internamente el sistema, cómo esos elementos dentro del sistema interactúan, interrelacionan, etc. Para eso también vamos a usar lo que es un DFD, un diagrama de flujo de datos. Y lo que vamos a hacer es exactamente, vamos a trabajar con lo que se llama el modelo del comportamiento. Ya habíamos hablado del modelo ambiental, la anterior clase. Ahora nos toca hablar del modelo del comportamiento. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el modelo del comportamiento? Este modelo consiste en identificar el diagrama general del sistema, el diagrama entidad-relación, los niveles de DFDs y la especificación de procesos para que nos permita manejar con éxito el ambiente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Nosotros, como parte del modelo del comportamiento, lo que vamos a hacer es construir tres elementos. El diagrama general del sistema, los niveles de DFDs y la especificación de procesos. Recordemos que los diagramas entidad-relación
son propios de una materia completamente que se llama diseño y administración de bases de datos, que es lo que llevan a lo largo de un semestre y que no es necesario que nosotros lo repitamos en esta materia. Ahora bien, ¿qué nosotros entendemos? Nosotros entendemos que este es nuestro diagrama de contexto. Como ven, en este diagrama de contexto, nosotros tenemos el sistema que se relaciona con entidades externas, con ciertos terminadores, que son entidades externas. De este diagrama de contexto, nosotros vamos a obtener el diagrama general del sistema. Este diagrama general del sistema, que es este, donde vamos a tener procesos, proceso A, proceso B, proceso C, proceso D, que van a interrelacionarse y que se van a relacionar probablemente también con algunos terminadores, con algunas entidades externas, ¿no? Entonces, eso es probablemente lo que puse. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué será el diagrama general del sistema? Habíamos dicho, el diagrama de contexto también se llama diagrama de nivel cero. El diagrama del sistema también se llama diagrama de nivel 1. Permite modelar los procesos que realiza el sistema, todos los procesos que están dentro del sistema, para lo que va a realizar lo siguiente. Vamos a dibujar un DFD con un proceso como respuesta del sistema a cada acontecimiento identificado en la lista de acontecimientos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a agarrar un elemento de la lista de acontecimientos y vamos a dibujar un DFD. Es decir, un DFD que tenga rectángulos, que son entidades externas, círculos u óvalos, que son procesos, y cilindros, que van a ser almacenamientos. Y obviamente las flechas, que significan flujo de información. Para cada uno de los elementos de la lista, entonces vamos a dibujar un DFD. Luego, vamos a ir a trabajar con las entidades externas, que son los que inician los eventos identificados en la lista de acontecimientos, y vamos a modelar los datos añadiendo los almacenamientos necesarios. Es lo que les decía, ¿no? Cuando dibujemos un DFD, vamos a dibujar procesos, entidades externas, los almacenamientos, que son nuestros cilindros, y los flujos de datos, tanto de entrada y de salida. Y por último vamos a comparar eso con el diagrama de contexto que hemos visto en la anterior clase para asegurar la consistencia. Ejemplo, vamos a hallar el diagrama general del sistema del ejemplo que hemos trabajado en la anterior clase. ¿Qué hemos dicho? Aquí tenemos un acontecimiento. El almacenero registra la descripción de los zapatos que ingresan al almacén. Entonces, nosotros tenemos que empezar, como dice nuestra regla, dibujando un DFD con un proceso de la lista de acontecimientos. Entonces, aquí nuestro verbo que identifica el proceso es registrar la descripción. Entonces, en un proceso, como ustedes ven acá, en un óvalo, en una circunferencia, nosotros tenemos registra descripción. El segundo paso me dice identifica entidades externas. ¿Cuáles son las entidades externas que inician el evento? El almacenero. Entonces, acá viene el almacenero, un rectángulo que representa una entidad externa. En este caso, el almacenero. El tercer paso nos dice, ya ha identificado procesos, ha identificado entidades externas, identifique almacenamientos. ¿Cuál es el almacenamiento? Zapato. Ahí vamos a almacenar la descripción de los zapatos, esa descripción que tiene que ver con talla, color, modelo,
cantidad, precio unitario, ¿no? Entonces, aparece un almacenamiento. Y luego tenemos que añadir, por último, los flujos de datos o información que van hacia el proceso o salen del proceso. Recuerden que la flecha de este flujo de información, la flecha, nos dice la dirección. Si la flecha está apuntando al proceso, está yendo a ese proceso. Si la flecha está saliendo del proceso, es salida, entrada, salida, ¿no? Entonces, tenemos que recordar, aquí dice el almacenero registra la descripción. Entonces, el almacenero va a enviar un flujo de entrada a este proceso. Veamos. Aquí está, hay un flujo que va de almacenero a el proceso. Ahora, recordemos que esta descripción del zapato se tiene que almacenar en algún lugar. Entonces, tiene que haber una flecha que sale de este proceso, una flecha que sale de este proceso y va hacia el almacenamiento, ¿no? Va hacia el almacenamiento. Ahora, recordemos las reglas de DFDs que hemos visto en la anterior clase. Las reglas de DFDs, ¿qué nos decían? Nos decían, un flujo, esa flecha, un flujo, se etiqueta si y solamente si se va a almacenar parte o todo el paquete de datos. Aquí estamos diciendo que la descripción del zapato es la que se va a almacenar. Entonces, por eso estamos etiquetando, ¿no? Se va a almacenar el color, la cantidad, el precio unitario, se va a almacenar algo. Entonces, por eso estamos etiquetando este flujo. Y más aún este otro, ¿no? Que va del proceso de registro de descripción al zapato. ¿Por qué? Porque toda esa descripción se va a almacenar en este almacenamiento. Entonces, ¿qué hemos construido? Un DFD de uno de los elementos de la lista de acontecimientos. ¿Qué hay que garantizar? Lo único que hay que verificar al final es que este proceso tenga entradas y salidas. Una entrada, este flujo es una entrada, ¿no? La flechita me dice que hay datos o información que está entrando. Este otro flujo, esta otra flecha, es una salida. Me dice que está saliendo datos o información, ¿no? Lo mismo hacemos para todos los elementos de la lista de acontecimientos. Para el 2, ¿qué decimos? El almacenero pide el stock de un zapato de acuerdo a su descripción. Entonces, ¿dónde está el verbo? Pide el stock. Ahí está el verbo. Entonces, ese es nuestro proceso, pedir stock. Segundo, tiene que empezar una entidad. ¿Cuál es la entidad? Almacenero. Esa es nuestra entidad. Entonces, un rectángulo almacenero. Luego, se tiene que almacenar, si es que así se necesita, en algún lugar. Y aquí está nuestro almacenamiento en zapato, de acuerdo a una descripción. Entonces, ¿qué hace? El almacenero dice, quiero saber cuánto tengo en stock de un zapato amarillo, talla 38, de la marca Manaco, de un modelo Bota, por decirles. Entonces, se está mandando información a este proceso. Por eso tenemos una flecha de entrada. Está mandando esa información. ¿Se almacenará? No, no se almacena, no se almacena esa información, porque estamos haciendo una consulta a la base de datos. Entonces, esa información no se almacena. Por eso no estoy etiquetando. Ahora, no puede ir una flecha de stock a zapato, porque si fuera, quiere decir que yo estoy escribiendo en la base de datos, como en este caso. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy escribiendo en la base de datos, porque la flecha así lo dice, vean, estoy escribiendo en la base de datos la descripción, es decir, estoy aumentando una cantidad o estoy cambiando precio unitario o estoy añadiendo un zapato.
En cambio, acá, ¿qué dice? No estoy escribiendo en la base de datos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy leyendo, porque es una consulta. El almacenero aquí le dice, quiero saber cuántos zapatos color amarillo, talla 38, Manaco, modelo bota hay. Entonces se lee de la base de datos. Hay tantos. O el almacenero le pide, quiero que me saque el stock de todos los productos registrados en el almacén. Entonces se lee de la base de datos todos los productos. Y se le envía la respuesta. Por eso aquí tenemos una flecha de salida. Le enviamos la respuesta al almacenero con el stock. Del zapato amarillo talla 38 solo hay 10 zapatos o 10 pares. O de todo el stock almacenado en el almacén, tenemos, hay 50 pares de zapatos de tal, 30 de tal, 20 de tal, 40 de tal, 50 de tal, 80 de tal, 90 de tal, ¿no? Entonces, 90 pares, etc. Nos sale todo un listado. ¿Qué es lo último que hacemos? Hemos dicho, se debe verificar que haya entradas y salidas del proceso. Como ven, hay dos entradas. Este proceso tiene dos entradas. Lo que el almacenero consulta y lo que se hace la consulta a la base de datos. Y se tiene solo una salida, que es el resultado de esa consulta. Lo mismo hacemos para el tercer elemento de la lista de acontecimientos. El tercer elemento de la lista de acontecimientos es el vendedor busca un zapato. ¿Cuál es el verbo? Busca un zapato, buscar zapato. Ese va a ser nuestro proceso. El verbo es nuestro proceso. ¿Por qué? Porque hemos dicho que un proceso se etiqueta con un verbo. Entonces aquí tenemos buscar zapato. Luego, ¿cuál va a ser la entidad que inicia el evento? El vendedor. Esa es nuestra entidad. Entonces, en un rectángulo, el vendedor. Luego, como decimos, ¿dónde va a buscar esto? En un almacenamiento. El almacenamiento es zapato, zapato, el cilindro zapato. Entonces, cuando se busca, cuando nosotros buscamos, alguien nos dice, tiene este modelo de este color y demás, el número 37, entonces nosotros ponemos, ¿no? 37 y mandamos a búsqueda, eso es un elemento de entrada. Y eso vamos a buscar en el almacenamiento, por eso el resultado de leer ese almacenamiento, ¿hay zapatos 37? Sí, no, lo tenemos. Y se lo enviamos al vendedor, ¿no? Sí hay 37, no hay 37, ¿no? Que eso es muy importante porque si hay, probablemente el cliente quiera comprar y si no hay, probablemente el cliente busque otro, ¿no? Entonces se almacena. ¿Qué es lo que hacemos? Verificamos que nuestro proceso tenga entradas y salidas. Aquí tiene dos entradas y aquí tiene una salida. Entonces, cumple. Vamos al siguiente, el elemento de la lista de acontecimientos. El vendedor registra la venta de un zapato. ¿Dónde está el verbo? Registra la venta. Entonces este va a ser nuestro proceso. Registrar venta. Aquí está. Registrar venta. ¿Cuál es la entidad que inicia? La entidad que inicia la acción es el vendedor. El vendedor, un rectángulo. El vendedor. Siempre hay un almacenamiento, en este caso. Zapato. Es el almacenamiento. Aquí está zapato. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando registramos, decimos, estoy vendiendo dos pares de zapatos del modelo este, de esta talla, de este color, ¿no? Estoy registrando. Entonces, el vendedor registra eso, por eso hay una flecha de entrada, con la descripción de lo que se está vendiendo. Inmediatamente se hace la descripción, ¿qué es lo que se tiene que pasar? Se tiene que actualizar la base de datos. Nuestro stock se tiene que actualizar. Si teníamos 100 zapatos, estamos vendiendo 2, ahora tenemos 98. Se tiene que actualizar. Entonces, tiene que haber una flecha de salida que vaya de nuestro proceso al almacenamiento, va a escribir en este almacenamiento, lo está escribiendo en este almacenamiento, no está leyendo, lo está escribiendo.
donde se va a disminuir. Estamos vendiendo 2, 98, ahora tiene 96, o 95 y ahora estamos vendiendo 1, 94. Se tiene que escribir. Por último, ¿qué hacemos? Hemos dicho, verificamos que nuestro proceso tenga entradas, tiene salidas. Cool. Ahora, una vez que tenemos estos DFDs de todos los elementos de la lista, ¿no? Tenemos estos los DFDs que nosotros hemos visto. ¿Qué se hace? Se une estos DFDs en un solo diagrama. Vamos a unir todos estos DFDs, estos 4, en un solo diagrama, de esta manera. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que no se repita ni entidades ni almacenamientos. Eso es lo ideal, que no se repita. En algún caso, cuando el diagrama general del sistema, esto que estamos uniendo, se va a convertir en un diagrama general del sistema, es muy grande, se va a permitir que se repitan o almacenamientos o entidades, solo si es muy grande. En este caso, solo para que ustedes se den cuenta, nosotros estamos repitiendo el almacenamiento zapato. No es necesario, porque podríamos haber puesto zapato aquí y no tendríamos problemas. Pero ¿por qué lo estamos haciendo? Simplemente como un ejemplo de que se puede repetir. ¿En qué caso se puede repetir? En los casos en que el diagrama es muy grande, tenemos 7 procesos. Recuerden que una de las reglas que hemos visto en la anterior clase es que la lista de acontecimientos solo puede tener 7 procesos, entonces 7 eventos. En ese caso, estamos haciendo, en ese caso va a ser un diagrama general del sistema un poco grande, donde podamos nosotros querer que se repita un almacenamiento. En todo caso, no va a ser eso, no se va a dar, y estamos repitiendo solo con fines académicos. Entonces revisamos, decimos, el almacenero tiene una flecha de entrada, registra descripción, una flecha de salida hasta zapato. Almacenero tiene una descripción de zapato, de entrada, registra descripción, salida a zapato. Perfecto, cumple. El segundo, almacenero, pedir stock, de zapato a pedir stock, y de pedir stock nuevamente almacenero. Entonces veamos, de almacenero a pedir stock, de zapato a pedir stock, y de pedir stock a almacenero, el stock. Correcto, cumple. 3, de vendedor a buscar zapato, de zapato a buscar zapato, y de buscar zapato a vendedor. Vendedor. A buscar zapato, aquí está entrando la flecha. De zapato a buscar zapato, está entrando la flecha. Y de buscar zapato a vendedor, está saliendo la flecha. Perfecto. 1. Cuarto, de vendedor a registrar venta, de registrar venta a zapato. De vendedor a registrar venta, está entrando la flecha. Y de registrar venta a zapato, está saliendo la flecha. Listo. Entonces, ¿este qué es? Este es nuestro diagrama general del sistema, nuestro diagrama general del sistema o nuestro diagrama de nivel 1. ¿De acuerdo? Por último, este es nuestro diagrama general del sistema. Hay que contrastar con nuestro diagrama de contexto. Todo lo que dice sistema de control de inventarios, todo eso son los procesos, todos estos procesos que están dentro. Y además, adentro del sistema que tenemos, un almacenamiento, zapato. ¿Qué ocurre? Hay una flecha que va de almacenero al sistema y hay una flecha que va del sistema al almacenero. Veamos. Hay una flecha que va de almacenero al sistema, correcto. De almacenero al sistema, correcto. Y hay una flecha que va del sistema a almacenero. Aquí está, del sistema a almacenero.
Correcto, cumple. Luego vendedor lo mismo. Hay una flecha que va del sistema al vendedor y del vendedor al sistema. Aquí está una flecha que va de vendedor al sistema, aquí está. Y hay una flecha que va del sistema al vendedor. Ahí está. Entonces, cumple, ¿no? Es exactamente el diagrama de contexto que hemos planteado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. Una consulta, licenciado. Dale. Digamos, si del almacén quisiéramos llegar a otra, a otra parte más, digamos. O sea, no sé, por ¿Qué no ejemplo, está permitido? A ver, entiendo la pregunta. Te voy a explicar enseguida. ¿Qué no está permitido? No está permitido porque no le interesa al sistema saber que una entidad se relaciona con otra entidad. No nos interesa saber eso. Esto no está permitido. No nos interesa saber que hay entidades que se relacionan. No nos interesa tampoco saber que de una entidad, se va a un almacenamiento. No puede ir directo a un almacenamiento, porque ¿eso qué quiere decir? ¿Que el usuario directamente va a conectarse a la base de datos? No, tiene que pasar por un proceso, por una función. Entonces, no hay esa relación. Luego, ¿podrá haber relaciones entre almacenamientos? No. Tengo un almacenamiento, ¿se podrá relacionar con otro almacenamiento? Pues no, no se pueden relacionar. Esto no está permitido. ¿Cuál es la única forma de acceder a un almacenamiento? A través de un proceso. ¿Cuál es la única forma de interactuar entre entidades? A través de un proceso. Vean, almacenero, buscar zapato, vendedor. Estos tres no están permitidos, no se pueden modelar de entidad a entidad, de entidad a almacenamiento, de almacenamiento a almacenamiento. Eso no está permitido. ¿De acuerdo? Nelson, eso era más y o menos lo que entonces, quería preguntar. en todo caso, digamos, si es que el dueño no sé, la empresa la librería, no sé, una venta de productos, zapatería en este caso, quisiera, digamos, tener el registro de todo lo que se ha comprado, consumido, qué cosas han sido devueltas, todo eso, tendría que haber un proceso para el cual acceder a través de todo esto, no directamente. Exacto. Es más, Nelson, ese tendría que ser otro sistema, un sistema de control de ventas, porque este es solo un sistema de control de inventarios. Es el sistema de control de inventarios que hemos trabajado la anterior clase, que habíamos obtenido este diagrama de contexto, ¿no? Este es nuestro diagrama de contexto que habíamos hallado. Y a partir de este diagrama de contexto estamos consiguiendo este diagrama general del sistema. ¿Sí? Porque lo que tú me estás preguntando está relacionado íntimamente con lo que es un sistema de ventas, de control de ventas. ¿Está bien? Sí, sí, sabía eso porque tenía un poco de dudas respecto a la actividad, por eso estaba un poco confundido y ya se quería aclarar. Ya, listo, Nelson, muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, licenciado, buenas tardes. Hola, Soledad. Licenciado, una pregunta. En el diagrama de general de sistemas, en el cuarto diagrama que hicimos, donde el vendedor registra la venta, ¿no debería haber una flecha de flujo hacia el vendedor, actualizando esa registra de venta? Claro, En pero el ¿qué le cuarto devolvería? diagrama, En realidad, la lista, no sé, la venta actualizada tal vez, exacto. o no es necesario. Podría ser, pero recuerda, ¿eso cuándo ocurriría, Soledad? Cuando estamos hablando de un sistema de ventas. En la venta, probablemente le devuelva
la factura, el ticket de venta, el recibo, algo. Pero este es solo uno de inventarios. En este caso, no nos importa la flecha que vaya del registro de ventas al vendedor. Con la factura o el ticket que diga, con esto puedes recoger el cliente, digamos, para que el vendedor le entregue el producto. A eso te refieres, ¿no? Que algo que le diga para que pueda entregar al cliente. Pero aquí no hay cliente, porque no estamos modelando ventas. Aquí solamente estamos modelando el control de inventarios, ¿no? Entonces, para el contexto de este sistema que estamos modelando, solamente nos interesa lo que hemos hecho, que vaya y se registre. Si fuera ventas, lo mismo que le decía Nelson, Soledad, en ese caso probablemente hubiéramos necesitado un proceso de salida. Y es más, necesitamos definitivamente en un sistema de ventas otra entidad que sea cliente, ¿no ve? Porque el cliente es el que va a realizar la compra. ¿Te das Claro. cuenta? Pero este es de solo de inventarios. Ok, Depende del proceso que estamos. entonces sí sería venta, digamos, por ejemplo, la tarea que nos dio de venta de entradas por internet al cine. Entonces ahí tendríamos que realizar ese diagrama. Podría ser, podría ser. Recuerden que todo esto, ¿de dónde viene? En la anterior clase hemos hecho un análisis, ¿no? ¿Recuerdan? Hemos dibujado, hay un casito que cada semana les trae productos. Ese producto, hemos puesto un monigote, va a registrarlo el almacenero que va a entrar al almacén, ¿no? Depende de ese análisis. Ese análisis, Soledad, se consigue a través de entrevistas, cuestionarios, formas de averiguar cómo funciona para obtener las reglas del negocio, cómo funciona el negocio, ¿no? En nuestro caso, estamos diciendo, para solo controlar inventarios, ¿qué es lo que hacemos? Como es solo inventarios, necesitamos que alguien registre, porque tal vez en lugar de vendedor, si este fuera un sistema integrado de control de ventas y tuviera que ver con inventarios, tal vez el que registre las ventas no sea el vendedor, podría ser el cajero. El cajero es el que va a registrar la venta y el vendedor es el que va a entregar el producto, ¿no? Pero eso, ¿de dónde se obtiene? De entrevistas, cuestionarios, de que nosotros vayamos a ver cómo funciona para obtener las reglas del negocio. A partir de eso, entonces, en lo que se les ha pedido, ustedes pueden haber hecho un análisis, como en tu caso, Soledad, que considera que eso puede ocurrir y eso está bien. ¿Yo qué voy a revisar en la práctica y en el examen? Yo voy a revisar el uso de la herramienta, así que tenga flechitas, que sea coherente. Mucho el análisis, eso se obtiene con la práctica y con unos cuantos ejercicios que hagamos nosotros en clases, probablemente nuestro play role para hacer el proyecto, no lo logremos de una. Eso nos va a llevar un poco de práctica. Entonces, no voy a ponerle mucho énfasis en el análisis como tal, sino en el uso de la herramienta. ¿De acuerdo, Soledad? Sí, licenciado. Por ejemplo, en la tarea que nos dio la anterior semana, yo hice un análisis súper general, no tan minucioso, digamos. Ok, está Entonces, bien, mientras tenga eh, los elementos, como te muestro, que vaya un flujo de entrada, que sean entidades y que vaya un flujo de salida, porque hemos dicho en el diagrama, en este diagrama de contexto, que no puede haber solo entradas o que no puede haber solo salidas, ¿no ve? Hemos dicho que tiene que haber entradas, como estas, entradas, y tiene que tener salidas. Si es así, está bien, porque este es el diagrama de contexto. Esto es eso que les he pedido de la anterior semana, es el modelo ambiental. Lo que estamos aprendiendo esta semana es el modelo del comportamiento, ya a ver cómo funciona aquí adentro. Esto que está dentro del sistema de control había tenido 1, 2, 3 y 4 procesos. ¿No es cierto? Eso es lo que tenemos. ¿Está bien? está bien, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda?
Ok, entonces, ¿qué hemos dicho? Este modelo del comportamiento tiene el diagrama general del sistema, o el diagrama de nivel uno, tiene la descripción de procesos y los niveles de DFDs. Una vez que nosotros hemos hallado el diagrama general del sistema, lo siguiente es hallar los niveles de DFDs. ¿Qué es un nivel? Ah, algunas veces podemos construir una lista de acontecimientos muy larga, es decir, tengamos más de 7, ¿no? Porque hemos dicho que la regla para hacer una lista de acontecimientos es que deba tener a lo más 7 elementos. Entonces, cuando tenemos una lista muy larga, es probablemente porque ocurren muchas cosas de afuera hacia adentro del sistema, eh, hay que empezar a agrupar varios procesos. Cuando nosotros agrupamos esos procesos, estamos indicando que hay subprocesos, ¿no? Que existen subprocesos que se contienen en un determinado proceso. Es decir, un evento, un elemento de la lista de acontecimientos tiene subprocesos. Entonces nosotros tenemos que reflejar eso cuando construimos el diagrama general del sistema. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Porque no hay forma de reflejarlo. En el diagrama general del sistema estamos diciendo que solamente pueden ser 7. Y si yo he agrupado para que no sean más de 7, ¿cómo puedo reflejar eso? Para eso vamos a utilizar los niveles de DFDs, que nos van a permitir ver los subprocesos que puede tener un proceso. La idea es que solamente se pueda llegar a un tercer nivel. Entonces, aquí nos ponemos a pensar, ¿cómo encontramos un tercer nivel? Recordemos, lo voy a escribir aquí así. El diagrama de contexto, hemos dicho también es un diagrama de nivel 0. El diagrama general del sistema, el diagrama general del sistema, hemos dicho es un diagrama de nivel 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos encontrar 2 niveles más hasta llegar a el tercer nivel, como máximo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver eso. Cada proceso que tiene subprocesos, cada proceso que tiene subprocesos, lo vamos a representar como un rectángulo con líneas segmentadas, donde dentro de ese rectángulo vamos a incluir los subprocesos que hemos identificado. Vamos a mantener entidades externas, almacenamientos y flujos de información. Y al final vamos a comparar con el proceso para verificar su consistencia. Por ejemplo, vamos a hallar los niveles de DFD del ejemplo anterior. Aquí hay una cosa. No todos nuestros procesos que hemos identificado, registra descripción, pedir stock, buscar zapato, no todos estos pueden tener subprocesos. No todos pueden tener subprocesos. No es un requisito. Sin embargo, yo les voy a pedir que por lo menos en todos los trabajos, e incluido el examen, se encuentre uno que tenga subprocesos. Uno por lo menos. Y usualmente, cuando un sistema es no canónico, se tiene un proceso que tiene subprocesos. Eso usualmente ocurre de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, nos está pidiendo que hallemos los niveles de DFDs del ejemplo anterior. Aquí, yo voy a utilizar este acontecimiento, el que dice el vendedor busca un zapato de acuerdo a su descripción. Estoy utilizando el vendedor busca un zapato de acuerdo a su descripción. Este estoy usando. Este proceso, yo digo, debe tener subprocesos. Procesos como buscar, ¿cómo puedes buscar un zapato? Por su talla, por su modelo, por su color. Podemos buscar por diferentes criterios. Entonces, tiene subprocesos. Entonces, vean cómo yo he reemplazado ese proceso, buscar zapato, con un rectángulo, ¿ven? Un rectángulo con líneas segmentadas. Aquí está el rectángulo con líneas segmentadas. Este está reemplazando ese proceso, buscar zapato.
Y dentro de este estoy poniendo los subprocesos. Vean, buscar por modelo, buscar por talla, buscar por color. Incluso podríamos decirle buscar por marca, ¿no? Ya podríamos haber agregado. ¿No? De esos son subprocesos. Luego, ¿qué dice la regla? Que se mantenga. Si estamos manteniendo la entidad externa. Aquí está mi entidad externa. Ese es rectángulo. Y mantengamos el almacenamiento. Mantengamos. Y mantengamos los flujos. Vean, si hay un flujo que va de almacenero al proceso, vean, hay un flujo. Todos tienen que ir así, vean. Va. Entra cada uno. Entra. Porque está entrando, ¿va? De almacenero, está entrando a buscar zapato. Entonces tiene que entrar a cada uno de los subprocesos. ¿Vean? Está entrando a cada uno de los subprocesos. Está entrando a cada uno de los subprocesos. Porque está entrando una flecha acá. Ahora hay una de salida. De salida a almacenero. Hay una de salida. Entonces, de todos los subprocesos tiene que haber una salida. ¿Vean? Hay una salida. De todos los subprocesos hay una salida. Lo mismo con nuestro almacenamiento. Del almacenamiento hay una entrada al proceso. Hay una entrada. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que entrar a todos los subprocesos. Vean. A todos los subprocesos entra. Listo. Y vean que se mantiene la consistencia. Este es nuestro elemento de la lista de acontecimientos. Vean, vendedor, hay una flecha que entra a buscar zapato. De zapato hay una flecha que entra a buscar zapato. Y de buscar zapato hay una flecha que sale a vendedor. Eso se tiene que reflejar. Vean. De aquí, esto en lugar de almacenero era vendedor. Entonces, esto hay que corregir. Esto era vendedor. Vendedor. Eso lo vamos a corregir enseguida para subirlo. Ya está. Vendedor. Vamos a ver si aquí tenemos. Aquí también hay que corregir. Ese es nuestro almacenamiento. Vendedor. Eso vamos a corregir. Muy bien. Ok. Entonces, esto es un nivel de DFD. Este viene a ser el DFD de nivel 2. El DFD de nivel 2. El de nivel 3, ¿qué sería? Sería que agarremos un subproceso, este, por ejemplo, y este tuviera subprocesos. Buscar modelo, por ejemplo, tuviera subprocesos. Si tiene subprocesos, entonces tendríamos que hacer un diagrama de nivel de DFD, nivel 3, similar a este. Similar a este. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Preguntas. Licenciado, y si haríamos ese subproceso del nivel 2, igual Ujú. lo tendríamos que hacer con un rectángulo con puntos suspensivos, digamos. Exacto. Ahí tendríamos un nivel 3, ¿no? Un nivel 3, y este nivel 3 igual tendría que ser un rectángulo, ¿no? Y ahí suponemos que tuvieran subprocesos, ¿no? Y aquí sería buscar por modelo, ¿no? Buscar por modelo, ¿de acuerdo? Igual va a tener subprocesos, ¿está bien? Ok, licenciado. Muy bien, Soledad. ¿Alguna otra duda? Juan Wilson. ¿Está vivo Juan Wilson? No está vivo. Hola, René. Vic. Sí, todo claro, está Ah, claro, ya. Vic. Muy bien. Pensé que no estabas vivo, Wilson. Libertad, ¿todo No, claro? estoy vivo. Muy bien. Libertad, ¿está viva? Sí, licenciado. ¿Todo claro? Sí, está Ya, todo ok. claro. Muy bien. Rodrigo Peñalosa, ¿está vivo? Sí, licenciado, todo bien.
Muy bien. Ok. Entonces, ya hemos visto diagrama general del sistema. Niveles de DFDs. ¿Qué nos falta? Descripción de procesos. Para hacer descripción de procesos vamos a utilizar una herramienta que vienen usando desde el primer semestre, que es un diagrama de flujo. Eso es lo que vamos a ver a continuación. La especificación de procesos no es nada más que la descripción de lo que sucede en cada proceso. Es decir, nosotros tenemos que describir qué ocurre en este proceso. Inicio, leer datos, hacer mientras, repetir, multiplicar, cosas así, ¿no? Hay que especificar. Entonces, se hace una descripción de lo que sucede en cada proceso. ¿Desde dónde se empieza? Se empieza del nivel más bajo de DFDs, es decir, vamos a empezar. Si tuviéramos un nivel 3, empezaríamos de estos procesos del nivel 3. Como tenemos solo nivel 2, vamos a empezar por estos DFDs de nivel 2. Por estos vamos a empezar, ¿no? Entonces empieza del nivel más bajo hasta el más alto. Existen varias herramientas para realizar la especificación de procesos. Algunas de ellas son la tabla de decisiones, por ejemplo. El lenguaje estructurado, que han también podido ver en 111. Los diagramas con pre y post condiciones. Diagramas de flujo que también han visto, o diagramas de Nash-Schaderman que consideran entradas, salidas y procesos, y pueden usar cualquiera. En esta presente clase vamos a usar diagramas de flujo o lenguaje estructurado, por ser las herramientas que, como yo les decía, usan desde los primeros semestres. Entonces, por ejemplo, lo más sencillo para mí es utilizar lenguaje estructurado. Voy a empezar, porque el ejemplo dice ayer la especificación procesos de los ejemplos que ya hemos ido viendo, voy a empezar por el nivel más bajo, el nivel 2. Esto hemos dicho que vamos a poner vendedor. Entonces esto vamos a cambiar. Este es vendedor. ¿Ok? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Buscar zapato. ¿Qué nos interesa? Este proceso. Este proceso es buscar por modelo. ¿Yo qué estoy definiendo? Una función. Con la palabra reservada, function. Buscar modelo. ¿Y qué le estoy mandando para que busque? El modelo. Eso es lo que está entrando. Porque es una función. ¿Qué hago? Establezco conexión. Siempre se debe establecer la conexión. Y luego voy a abrir la base de datos. Establezco la conexión. Y luego abro la base de datos. ¿Para qué abro la base de datos? Para buscar en esta base de datos el modelo, esta variable que nos han enviado. Si existe, voy a devolver, que es propio también de las funciones, encontrado. En caso contrario, voy a devolver no encontrado. Si he abierto una base de datos, ¿qué hay que hacer? Hay que cerrarla. Si he establecido conexión, ¿qué hay que hacer? Hay que cerrar la conexión y termina la función. Esta función, entonces, ¿qué hace? Está describiendo este subproceso. Este de acá adentro, este proceso de nivel 2. Lo mismo voy a hacer para el otro proceso, subproceso, buscar por talla. Pero en lugar de utilizar una función, ahora voy a utilizar un procedimiento. La palabra reservada para procedimiento es procedure. Como es un procedimiento, no necesariamente tiene parámetros de entrada. Como ven, no hay parámetros de entrada. Y no devuelve en el caso de una función, devuelve el return, devuelve el valor en el nombre de la función. Eso ustedes ya saben, ¿no? Cuando yo digo return, devuelve el valor en el nombre de la función. En cambio aquí, no hay variables de entrada o salida. Entonces voy a leer la talla. Estoy utilizando leer talla. ¿Qué debo hacer? Establecer la conexión y abrir la base de datos. Entonces voy a buscar talla. Si existe, voy a imprimir encontrado. Si no existe, voy a imprimir no encontrado. ¿No? No tenemos variable de salida, sino directamente en este procedimiento hace eso.
Si he abierto la base de datos, ¿qué hay que hacer? Hay que cerrar. Si he establecido con la conexión, también hay que cerrar la conexión. Y tenemos el fin de este procedimiento, en procedura. Entonces, los subprocesos se pueden trabajar como funciones o procedimientos, que es algo que ustedes también han visto en 111, funciones y procedimientos. No estoy hablando de cohesión o acoplamiento, por si acaso, todavía. ¿Han visto lo que es cohesión y acoplamiento cuando han trabajado, por ejemplo, con programación modular en 111? Solo de consulta, por si acaso. ¿Nadie? Sí. Luego, ya tengo aquí dos subprocesos. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que ir al proceso que lo contiene, a buscar zapato. Ahí voy a ir. Vean, ahora voy a tener un procedimiento también para buscar zapato. Este es el proceso que contiene estos subprocesos. Entonces, ¿qué tengo? Procedimiento, buscar zapato. Este es el que contiene estos. Si contiene, tengo que llamar a esas funciones o esos procedimientos. Entonces, vean, leo un modelo y luego llamo a la función buscar modelo. ¿Qué le envío? Ese modelo que he leído y voy a almacenar la respuesta. La respuesta, como saben, va a ser o encontrado o no encontrado. Entonces, la respuesta ahí se está almacenando encontrado o no encontrado. Y luego imprimo, print, imprimo la respuesta, que va a ser encontrado o no encontrado. Ahora, para llamar a un procedimiento, se utiliza la palabra reservada, es call, llamar, buscar talla. Recordemos que un procedimiento puede devolver 1, 0 o más valores y es una instrucción por sí misma. Entonces, en buscar talla, cuando yo llame a buscar talla, ¿qué va a pasar? Si va a encontrar, va a imprimir encontrado. Si no va a encontrar, va a imprimir no encontrado. Y le va a devolver el control al procedimiento. Por eso ponemos en procedura. Y finalmente, ¿dónde voy a regresar? Voy a regresar al diagrama general del sistema donde se encuentra buscar zapato. Voy a regresar a este diagrama general del sistema, acá, donde está buscar zapato. Aquí tenemos 4 procesos y todos estos están en una función principal. Ahí voy a retornar. Entonces, debe haber un begin, que es el principal. Este es el menú principal. En algunos casos, si es un sistema web, le podemos poner index, por ejemplo. ¿Qué hago? Llamo al procedimiento buscar zapato. Estoy llamando a este procedimiento buscar zapato. Y así tendría que llamar a los procedimientos funciones del diagrama general del sistema. A un procedimiento funciones, registrar descripción, pedir stock, registrar venta. Igual manera. Eso es lo que pasa en el programa principal. Termina simplemente con un end. Y listo. ¿Alguna duda? Muy bien, entonces, con esto acabamos la sesión del día de hoy. La tarea para la siguiente semana es hallar el diagrama general del sistema, los niveles de DFDs, la especificación de procesos, para los ejemplos anteriores, que es el control de ventas de una librería, el control de sitios de un consultorio dental, el control de laboratorios de un laboratorio clínico, el control de venta de entradas al cine por internet. Hay que hallar lo que falta. ¿De acuerdo? Entonces, voy a... Lick, ¿eso va a ser para este jueves? No, espérame un momentito, voy a detener la grabación primero para cumplir